Algunos de ustedes han escuchado la siguiente historia. He leído en varias ocasiones y me he topado en diferentes momentos con la misma historia. Y es un hombre que va caminando en una montaña y este hombre de repente se cae al precipicio. Mientras va cayendo, encuentra una rama que se salía del borde y se agarra de la rama. Desesperado, porque miró para abajo y no había nada, todo era oscuridad, este hombre voció: ¡ayuda! ¡Ayuda! De repente escuchó una voz del cielo que le decía: suelta la rama y confía en mí. El hombre volvió a ver abajo, vio oscuridad, no veía suelo, no veía piso, nada, y volvió y miró para arriba y dijo: ¿hay alguien más que me pueda ayudar? ¿Se parece este hombre a nosotros? Yo creo que sí. Hay muchas cosas de este hombre. A veces nos agarramos de la rama y no queremos soltarnos. Y se nos dice el Señor: confía en mí, confía en mi palabra, confía en lo que yo te digo. Confía que la salvación es solamente a través de Cristo, pero queremos hacer obras para ser aprobados por Dios. Tanto lo que no está en la iglesia como nosotros que venimos a la iglesia encontramos nuestra rama. Lo debemos soltar para confiar en el Señor, pero seguimos ahí porque no vemos. Decimos: no, eso es imposible. ¿Cómo yo voy a ser liberado de eso? En palabras del reformador Lutero, Martín Lutero, decía: solo existen dos personas en el mundo: pecadores que se piensan que son justos y justos que piensan en sí mismos que son pecadores. Y de eso, la doctrina de la justificación fue la base de la reforma. De que no podemos ser salvos a través de lo que hagamos nosotros, sino solamente a través de lo que hizo Cristo por nosotros. Y cuando hablamos de la doctrina de la justificación, muchos se preguntarán: ¿qué quiere decir justificación? Es un acto de Dios por lo cual declara justo a un pecador a través de su fe en Cristo. Solamente podemos ser declarados justos a través del sacrificio de Cristo en la cruz, de confiar en Cristo, de poner nuestra fe en Cristo. No hay otra manera de ser aceptado, de ser aprobado, de ser justificado ante Dios. Y la pregunta que lleva como título el sermón: ¿cómo puede ser justificado ante Dios? Y es la pregunta que se ha hecho mucha gente, preguntándose: ¿cómo puede ser salvo? ¿Cómo puedo ser aprobado por Dios? Yo soy buena gente, yo no le hago daño a nadie. O yo vengo todos los domingos a la iglesia y vengo un día extra en la semana. O yo leo la Biblia todos los días y hay un día que leo capítulos. Pero no es por eso que vamos a ser aceptados ante Dios. Claro que debemos de leer la Biblia, claro que debemos de hacer cosas buenas para beneficio de la sociedad, para beneficio de nuestra familia, pero con respecto a la salvación, nada de eso me va a justificar, me va a aprobar delante de Dios. Por eso, Jesús, el motivo de esta parábola se nos dice: para algunos que se creían o que confiaban en sí mismos, para algunos que confiaban en sus obras, que confiaban en lo que ellos hacían y que pensaban que por eso eran mejores que otros. Y esta parábola que vamos a leer ahora, la palabra de Dios en Lucas 18, versículos 9 al 14, Jesús no solamente le estaba hablando a aquellos hombres de su tiempo, sino también a todo el que confía en sí mismo y se cree superior a otro porque hace cosas mejores que otros. Lucas 18, versículo 9 hasta el 14, hay dos personajes. Siempre que vamos a estudiar una parábola, debemos de ver los personajes que están en la parábola. En ese caso está el publicano y está el fariseo, o el fariseo y el publicano, en orden. Leemos la palabra del Señor en Lucas 18, versículos 9 hasta el 14. Dice la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos
y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Le damos gracias al Señor por su palabra. El propósito de esta parábola se nos dice: era para algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. En el contexto que el autor ubica esta parábola, todas las historias, los relatos de la Biblia tienen un propósito cuando son ubicadas en algún lugar. En este caso, Lucas ubicó, mejor dicho, la parábola en el contexto. En el capítulo anterior, los fariseos le habían preguntado a Jesús acerca del fin de los tiempos, del fin del mundo. Jesús les responde a ellos sobre todos los acontecimientos que pasarán, y luego encontramos una parábola que nos exhorta a nosotros a orar sin cesar, a ser perseverante en la oración, que es la parábola de la viuda y el juez injusto. Y termina Jesús diciendo en el versículo 8 de este capítulo 18: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y luego encontramos la parábola que acabamos de leer del fariseo y el publicano. Pero cuando estudiamos la palabra, algo que aprendimos en el curso de cómo estudiar la Biblia es que tenemos que ver los versículos anteriores y los versículos posteriores. En este caso, luego de esta parábola encontramos 2 relatos. Primero, Jesús bendiciendo a los niños, y dice que el reino de los cielos es para los que son como ellos, en el sentido del corazón, de la inocencia del niño. Y también encontramos el relato del rico, del rico, el joven rico, como lo llaman, que va y le dice a Jesús: pero yo he guardado todos los mandamientos, ¿qué más tengo que hacer? Él se sentía ya digno de ser aceptado ante Dios porque cumplía todos los mandamientos, pero no se daba cuenta que él estaba violando el mandamiento, el primer mandamiento, que era: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Porque Jesús le dice: ve y vende todo lo que tienes. Y regresó. No regresó, por lo menos la palabra no nos dice que regresó, sino que se fue porque amaba más su riqueza. Y ahí Jesús le dice a los discípulos, en el versículo 24 de este capítulo 18, dice: al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Está diciendo que los ricos no van a entrar, sino que es difícil cuando aman la riqueza más que a Dios. Entonces, visto el panorama, el lugar, la posición que se encuentra esta parábola, vamos ahora a entrar en sí al pasaje que leímos. Jesús le cuenta esta parábola para algunos que confiaban en sí mismos como justos. En ese caso, vemos constantemente a los fariseos en una escala de religiosidad, de pureza, podían ser encontrados en el tope, en la cima, y también encontramos un publicano que era todo lo contrario. Si vamos a hacer esa escala, esa línea, encontramos en polos opuestos. El fariseo en la cima y el publicano era considerado entre los pecadores, la ramera, todo lo que tiene que ver con la chusma,
lo que no era apreciado, lo que era despreciado, lo que no se valoraba, ahí se ubicaban a los publicanos. Entonces vemos que hay dos personajes, el publicano y el fariseo. Constantemente en las Escrituras podemos ver a los fariseos justificándose ante Jesús, ante el Señor. Por ejemplo, Lucas 16:15. Dice: Jesús les dijo, hablándole a ellos, a los líderes religiosos: ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. También encontramos en el mismo Evangelio de Lucas una parábola, que es la parábola del hijo pródigo. El propósito de Jesús hablar, pone 3 parábolas consecutivas: la moneda perdida, la oveja perdida y también el hijo pródigo, es porque los fariseos, los escribas, estaban murmurando que Jesús recibía a los pecadores y a los publicanos. Y ahí Jesús, en esta parábola del hijo pródigo, el hijo mayor representaba a esos líderes religiosos. El hijo menor representaba a todos aquellos que eran menospreciados, que se habían apartado de Dios, pero que luego venían en arrepentimiento a Él. Y aquí en el capítulo 15 de Lucas, versículo 29, hablando el hermano mayor, pero él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Ahí vemos la actitud del hijo pródigo similar a la de los fariseos. Se autojustificaban, decían: yo he cumplido todo, yo obedezco todos sus mandatos, pero cuando el Señor le dice que haga algo, no lo hace. Porque el padre le estaba diciendo a él: ve a celebra con tu hermano. Pero él no quería ir. Él dice: yo todo te he obedecido, pero estaba desobedeciendo. Algo similar al joven rico: yo he guardado todos los mandamientos, pero en realidad no estaba guardando el primero. Y estos fariseos se autojustificaban porque cumplían la ley. Sí, esta secta de los fariseos era la secta que con más rigurosidad seguían, observaban la ley, trataban de cumplir con todo, pero la intención de ellos no era agradar al Señor necesariamente, sino ser vistos por los hombres. Y eso lo vemos a través de todos los evangelios, cómo Jesús reprende a los fariseos porque tenían malas intenciones, no tenían una intención pura para glorificar a Dios. Entonces, mi hermano, habiendo entendido este contexto, vamos a ver qué podemos encontrar en esta parábola. Se nos dice en el versículo 10: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, justos, adúlteros, ni aún como este publicano. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es la actitud del fariseo. Les había dicho que era la secta que con más rigurosidad seguía la ley, observaba la ley, trataba de cumplir los mandamientos. Y ambos vinieron a orar al templo. Cada día se hacían 2 sacrificios, uno en la mañana y uno en la tarde. Eso lo encontramos en el Viejo Testamento. Y estos hombres subieron ambos a orar. En el caso del fariseo, dice que puesto en pie. La posición del fariseo no nos dice necesariamente que sea mala, porque mucha gente oraba así, en esa posición, puesto en pie. Pero lo que vemos es que él comienza a orar al Señor y dice que oraba consigo mismo. Tal vez algunos dirán: bueno, pero yo oro en mi corazón, como en el caso de Ana, la mamá de Samuel. En 1 Samuel vemos que está orando en su corazón. Pero ese no era el caso de este hombre, del fariseo. Él oraba para sí mismo. Él fue a orarle al Señor, pero termina orando para sí. Termina viendo lo que él era y lo que él hacía. Él no va a glorificar al Señor. Él va a exaltar lo que él ha hecho. Comienza diciendo: Dios, te doy gracias. ¿Pero por qué tú das gracias? Porque no soy como aquellos que son ladrones,
que son injustos, que son adúlteros. La exaltación que él se hacía a él mismo era que él se comparaba con otros y veía en él a alguien perfecto. Él no miraba la santidad de Dios para ver cómo él se ve ante Dios, sino cómo yo comparándome con otros, yo me encuentro demasiado bueno. Eso no pasa en nuestros días. Eso era antes. Ya las personas no hacen esto. Ya nosotros miramos a Dios y descubrimos los pecadores que somos y que no podemos ser justificados por nuestras obras. Pero vamos a ver el caso del fariseo. Él se comparaba con lo peor. Ladrones, adúlteros, ni siquiera como este publicano que está ahí. En su corazón estaba lleno de orgullo por lo que él no era. Él no va y le presenta al Señor: Señor, yo he pecado. Yo confieso en mi pecado. Él no ve su pecado porque está viendo el pecado de otro. Él no ve lo que él era, sino lo que él no era. Y muchas veces nosotros nos parecemos a este fariseo. El propósito de esta parábola en sí no es que nosotros nos identifiquemos necesariamente con el publicano, sino con el fariseo. Cuando leemos esto regularmente, igual que el hijo pródigo, decimos: bueno, yo soy como ese publicano que se humilló ante Dios. Pero en la práctica nos parecemos más al fariseo. Nuestro corazón está lleno de orgullo porque muchas veces nosotros no somos pecadores como el vecino de nosotros. Nosotros no tenemos tanta dejadez en estudiar la Biblia como el hermano. Yo oro todos los días. Yo leo la palabra 15 veces a la semana. Yo. Y ese es lo que hace el fariseo. Él se menciona 4 veces yo. Miren aquí. Puesto en pie, oraba para sí mismo de manera que te doy gracias. Dice: yo no soy como los hombres ladrones injustos. Ayuno, la versión de las Américas. Yo estoy leyendo la traducción de la Reina Valera, pero en la nueva Biblia de las Américas vemos que él menciona por lo menos 4 veces yo, el yoísmo. Está mostrando su orgullo, está mostrando su menosprecio por aquellos que no eran como él. Está mostrando que por sus obras él debía de ser justificado. Él está diciendo: Señor, yo soy demasiado bueno, tú tienes que sentirte orgulloso de mí, por lo que yo he logrado. Te doy gracias por eso, porque yo no soy como aquellos. Y algo que nos pasa cuando nos comparamos con otros es que si yo gano 3 pesos y alguien gana 1, yo me siento muy bien. Hey, el Señor me ha bendecido. Viene alguien que gana 6. Oye, Señor, tanta miseria que yo estoy pasando y tú no me has bendecido, y mira aquel que tiene 6. Y eso, algo similar le pasaba a este hombre. Él se veía y no era como aquellos, y eso era un motivo de dar gracias, Señor. Él no confesó su pecado. En ninguna parte aquí vemos que él confiesa su pecado. Él dijo: Señor, yo pido perdón por lo que hice. Yo te pido perdón porque yo no te he honrado. En mi corazón está lejos de ti, Señor, y yo lo que estoy buscando es que el hombre me exalte. Que el hombre reconozca que yo soy santo. Que el hombre reconozca que yo soy mejor que los otros y que digan: sí, este hermano es muy santo. O este hombre es un gran hombre, una buena persona. Como decimos mucho, yo no robo, yo no le hago daño a nadie. El Señor ve eso. Yo no necesito más nada. No necesito confesar mi pecado, no necesito venir ante Dios, porque yo no hago nada de eso. Yo no le hago daño a nadie. Eso es muy bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero para la salvación eso no nos sirve. Mira lo que el Señor dice. En el libro de Isaías encontramos Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Todo lo que hacemos para llegar a Dios, y el hombre ha inventado muchas cosas, ha inventado la religiosidad, ha inventado las obras, ha inventado la filosofía con el fin de llegar a Dios.
pero no se puede a través de eso. El único camino, y lo vamos a ver más adelante, es a través de Dios mismo perdonarnos y justificarnos. Esa es la doctrina de la justificación. Pero vemos otra cosa de este hombre. Él era una buena persona, podemos ver, para él. Él no hacía, no robaba, no cometía adulterio, pero también era una persona muy religiosa. Y es lo que vemos en el versículo 12. Dice, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Es bueno ayunar? ¿Es bueno practicar las disciplinas espirituales? Por supuesto que sí. Es bueno. El problema es con qué intención él estaba haciendo eso. ¿Con qué intención tú haces lo que haces? Con la intención de ser reconocido. Y la ley exigía que se ayunara una vez al año. Y es lo que encontramos en la Biblia, en Levítico 16 del 29 al 31. No la vamos a leer, pero aquí vemos que se exigía un ayuno una vez al año. Pero estos hombres le oraban o ayunaban en este caso 2 veces a la semana. Se pasaban de 100 veces al año. Son alrededor de 54 semanas. Ellos ayunaban 2 veces a la semana, posiblemente el lunes y el jueves. Eran los días donde estaba el mercado, donde había mucha gente que lo veía y veía que estaban ayunando. Y Jesús, en el capítulo 6 de Mateo, miren lo que les dice a los fariseos. Mateo 6, capítulo 1 hasta el 8, versículo 1 hasta el 8, mejor dicho. Esa es la palabra. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. No tendréis recompensa de vuestro Padre que esté en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tropezar delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a dejarlo hasta el versículo 6. Aquí vemos el ayuno, la oración, dar limosna, dar diezmo, orar. Son cosas buenas. El problema es con qué intención nosotros hacemos eso. ¿Con qué intención este fariseo ayunaba 2 veces a la semana? Ayunaban los fariseos. ¿Con qué intención daban diezmo de todo lo que tenían, de todo lo que recibían? Con la intención de ser alabados, de ser reconocidos, de que entendían que a través de eso iban a ser aceptados por Dios, Dios lo iba a recibir. De manera, mis hermanos, que viendo a este hombre, que era a sus ojos moralmente bueno y religiosamente bueno, podemos vernos a nosotros mismos en el espejo de este hombre. ¿De qué manera yo entiendo o tú entiendes que por tus obras Dios te justifica, que Dios te aprueba más? Son buenas las cosas espirituales, orar, las disciplinas espirituales, pero ¿qué nosotros a veces buscamos en eso que hacemos? Estoy buscando conocer más al Señor, experimentar su gracia. Son evidencias, las obras son buenas porque son evidencia, es una certificación de que tú has nacido de nuevo, pero no es el medio para tú ser aprobado por Dios. Es como cuando tú haces un curso, tú haces tu curso de informática y tú dices, bueno, yo me gradué de informática y ¿dónde está el diploma? La certificación. La obra te certifican de que tú has nacido de nuevo, pero no te dan la salvación.
No puede, son como trapos de inmundicia, como leímos en Isaías. De manera que, ¿qué cosas nosotros estamos haciendo para ser aprobados por Dios? ¿Qué cosas nosotros estamos pensando que podemos agradar más a Dios si hacemos eso? ¿Estamos confiando más en Él o estamos dependiendo demasiado de nuestra fuerza, de nuestras obras, de las cosas que nosotros podamos hacer, incluso el servicio al Señor? Yo sirvo todos los domingos, yo sirvo todas las reuniones. Es bueno el servicio y el Señor nos llama a servir, pero ¿con qué motivo estamos haciendo eso? Cuando no servimos, nos sentimos mal, nos sentimos que estamos alejados del Señor. Pero cuando servimos, estoy bien, sirvo todos los domingos. Dios me ve que yo lo estoy haciendo, sí. Pero la motivación por la que estamos haciendo eso, para ser justificados por eso, por el servicio que hacemos, no. Y es la otra parte que vamos a ver. Vimos la actitud del fariseo. Ahora yo quiero que veamos la actitud del publicano. Versículos 13 hasta el 14. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este hombre, contrario al fariseo, vemos al publicano. Primero, está lejos. Estaban en el templo. El fariseo estaba más cerca del lugar santísimo. El publicano estaba lejos. No se sentía digno de estar cerca de Dios. Había en él una culpabilidad donde él veía su pecado, se mantenía lejos. Ni siquiera alzaba la vista al cielo. No se sentía merecedor de eso. Y otra cosa que vemos, se golpeaba el pecho. Hay algo que me llama la atención, decía el pastor MacArthur, que el corazón es donde se aloja toda la maldad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra. Y él se daba posiblemente en el pecho, dándole al centro donde estaba su maldad. Él veía su pecaminosidad, se golpeaba, se sentía indigno y merecedor de las cosas de Dios. Mientras el fariseo se sentía orgulloso de él, de sus obras, el publicano sabía que no merecía el favor de Dios. Sabía que él había estado apartado. Los publicanos eran considerados traidores a la patria. Eran judíos que servían a los romanos para recaudar el dinero de impuestos. Y por eso eran considerados traidores de su patria. No eran permitidos entrar en la sinagoga. Aquí están en el templo. Pero a los publicanos ni siquiera se les permitía la entrada a la sinagoga. Y este hombre reconocía que él había fallado ante Dios, que él no era merecedor de nada. Y vino en oración, y me sorprende la oración de él. Pocas palabras. Parece oraba yo. El publicano, la oración fue: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí. En la versión original vemos que dice el pecador. No a mí pecador, sino a mí el pecador. Si este hombre hubiese sido la única persona en el mundo, él se consideraba que él era el pecador. En palabras de Pablo, en Primera de Timoteo 1:15, Pablo decía: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esa es la actitud de una persona cuando reconoce
que no puede alcanzar la justicia de Dios. Esa debe ser la actitud de una persona cuando es consciente de que necesita a Cristo. Y no estoy hablando aquí solamente para aquellos que no conocen a Cristo, sino también para nosotros. Cuando somos conscientes del gran favor que se ha hecho en nuestras vidas, cuando somos conscientes de lo que el Señor ha obrado en nosotros. Porque a veces pensamos, ya yo estoy en la iglesia, ya yo sirvo al Señor, ya yo no necesito el mensaje del Evangelio, ya yo no necesito, aquellos sí lo necesitan, yo no. Sino que tenemos que ser conscientes en nuestra vida diaria del favor que ha tenido Dios. Y este hombre dice, Dios, sé propicio a mí. Esta palabra lo que quiere decir es, exime mi culpa, apacigua la ira contra mí. Yo no soy merecedor de tu gracia, de tu favor, pero sé propicio a mí. Recuerdan, en el Antiguo Testamento se hacía en el propiciatorio, se daba la propiciación, un sacrificio. Cristo es nuestra propiciación, dice Juan en la primera epístola de Juan, capítulo 2. Él ahí dice que Cristo es la propiciación para todos nosotros. Cristo es esa propiciación, pero en ese momento Cristo aún no había muerto. Es Cristo que está diciendo esa parábola. Pero lo que vemos en toda la Biblia es que Dios es que obra justificando. La fe en Dios, nuestra fe en el Salvador es que nos justifica. Abraham creyó y fue contado por justicia. No lo que hagamos nosotros, sino lo que hace Dios en nosotros. Él dijo, sé propicio, ten misericordia de mí. Ten misericordia, yo no puedo salvarme por mí. Y cuando vemos eso, que somos grandes pecadores y necesitamos a un gran Salvador. Yo no necesito salvarme por mis obras. Yo no puedo hacerlo por mis obras. Necesito a un gran Salvador. Y ese es Dios, ese es Cristo, el gran Salvador que necesitamos nosotros. De manera que en nuestra vida diaria, en nuestro caminar, en nuestra vida pública, en nuestra vida interior, en el interior de nuestros corazones, tenemos que ser conscientes de lo que necesitamos de Dios. Necesitamos de su salvación, de su misericordia en nuestras vidas. Y Jesús dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Hablando del publicano. El fariseo fue lleno de orgullo presentando su currículo. Este es mi currículo. Mira todo lo que yo he hecho. Mira todo lo que yo soy. Guardo la ley, ayuno. No soy como este, mi currículo vitae, ahí está. Este hombre dijo, bueno, yo no tengo nada que. Simplemente vengo arrepentido al Señor. Vengo arrepentido reconociendo que necesito del Señor. Y dice Jesús que regresó a casa justificado antes que el otro. Y termina, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Y qué hace el orgullo en nuestras vidas? Nos impide ver. Nos impide ver las cosas como son. Nos sentimos el centro de atención de todas las cosas. Creemos que todo gira alrededor de nosotros. Que todo tiene que ser como nosotros somos. Menospreciamos a los otros. Esa era la actitud de los fariseos. Menospreciaban a los que no eran como ellos. Menospreciaban a los que no seguían la ley como ellos lo seguían, a los que no diezmaban o ayunaban o oraban o leían la palabra o hacían las cosas como ellos. Esa es la actitud de los fariseos. Pero Jesús dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y en la palabra encontramos en varias ocasiones este texto citado de diferentes maneras o la idea de este texto. Mateo 23:12. Y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:6. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en esta mañana? Vimos la actitud del fariseo, orgulloso de sus méritos, de sus obras, pero regresó a su casa no siendo justificado. Y vimos la actitud del publicano. Llegó arrepentido, él reconocía que no tenía ningún mérito, ningún logro, no podía hacer nada, simplemente depender de la misericordia de Dios para que éste lo justifique. Sé propicio a mí, el pecador. Entró humilde, reconociendo su necesidad de Dios. Tú eres consciente de tu necesidad de Dios. Estoy hablando no solamente a los que no conocen a Cristo. Si tú no conoces a Cristo, tú puedes venir humillado en esta mañana, igual que como lo hizo este publicano, y arrepentirte y reconocer que por tus obras, por la buena persona que tú eres, por el beneficio que tú le das a la sociedad, eso es muy bueno, pero para la salvación no te funciona para nada. No puedes alcanzar la justicia de Dios a través de tus obras. Es un momento para que tú vengas humillado ante Dios, reconozca tu pecado y le pida perdón. Pero si ya tú conoces a Cristo, también es una oportunidad para que tú le ores a Dios y nos humillemos y digamos: Señor, yo reconozco que he tratado, yo conozco la doctrina de la justificación, que solamente puedo ser justificado a través de Dios declararme, de tú declararme justo, pero estoy viviendo como si fueran por las obras. Mi motivación está centrada en lo que yo hago, no en lo que tú has hecho en nuestras vidas. Es un buen momento para orarle al Señor. Así que de manera, mis hermanos, esta parábola nos deja la enseñanza de que no podemos autojustificar. La justificación es solamente del Señor. El Señor es que nos justifica a nosotros. Eso nos exhorta y nos llama a poner nuestra fe en Cristo, a poner nuestra fe en ese gran Salvador, porque somos grandes pecadores que necesitamos de ese gran Salvador que es Jesucristo.